Mala porque nos vamos con 0 puntos, mala porque nos vamos con 0 goles en nuestro casillero y disgustados porque realmente pienso que el trabajo y el esfuerzo y el partido que hizo hoy aquí el Langreo era para más que para llevarse 0 puntos. Vamos a tratar de quedarnos con lo positivo. Tenemos enfrente un auténtico equipazo, un auténtico bloque. Sabe muy bien a lo que juega, sabe muy bien lo que quiere. Creo que si nos llegamos a poner por delante en la acción de Álvaro Cuello, en la acción de David, justo antes del descanso, el partido hubiera cambiado. Tratamos de aguantar ese primer arreón inicial de la segunda parte, nos metieron un gol y con marcador a favor ellos se encuentran muy cómodos. Es un equipo con muchísimo oficio, con muchísima experiencia. Nos partimos un poco buscando la igualada, podía haber llegado en el tiro al larguero de Omar, no fue así y bueno, disgustados y con ganas de que llegue ya el lunes para volver a entrenar. Dos partes muy diferenciadas, vería yo, una con más alternancia, pero con muchos momentos el Langreo fue dominador del partido, en muchos momentos digo, pero una segunda parte radicalmente opuesta, porque muchas ocasiones también para el Baracaldo, ¿no? Sí, está claro, en el momento que se ponen por delante ellos son un equipo que maneja muy bien todo, maneja muy bien el orden defensivo, maneja bien las transiciones, maneja bien el contraataque. Nos interesaba ya con el 1-0 que se rompiera un poco el partido porque era a un intercambio de golpes, teníamos que confiar en que ellos no acertaran y acertar nosotros, produjo ocasiones, está claro, por parte de ellos, también por parte nuestra y bueno, pues una pena porque creo que el partido, en mi opinión, era de empate. En la primera parte ellos salieron con un 4-1-4-1 y a los 20 metros así cambiaron la idea de juego, pusieron dos puntas, ¿no? ¿Qué pensaste tú en ese momento? Tienen muchos registros, dominan muy bien el campo, tienen mucho oficio. Pensé que de mano nos respetaron, el entrenador rival nos conocía y sabía que no íbamos a ser un equipo fácil. Cambia a 2 porque el campo se estaba poniendo pesado y quiso intentar jugar, o entendemos que quiso jugar un poco más directo, nos dio ventaja en el centro del campo, quizás nos hicimos un poco con esa segunda jugada, ya digo, en los últimos minutos de la primera parte hubo 2 ocasiones claras. Estábamos un poco a la expectativa cómo iban a salir en la segunda parte, pero en el momento que hacen el gol pues ya es otro partido distinto, ahí ya se encuentran muy cómodos. Una lástima porque creo de verdad que los méritos de hoy del Langreo era para llevarse algo más que 0 puntos. Una primera parte, Hernán, en la que es mi impresión, no sé si tienen la misma idea, que Ronnie estuvo para mí espectacular, participó muchísimo, dio mucho al equipo y en la segunda parece que desapareció. Tema físico. La primera parte estuvo muy bien, creo que entendimos bien lo que había que hacer en este campo, que era robar y contragolpear. La segunda parte, los primeros 10 minutos ellos te empujan, se ponen por delante y ahí cambia. El equipo rival se mete más atrás, se pierden los espacios a la espalda. David es evidente que está mucho más vigilado, mucho más marcado. Intentamos que la superioridad estuviera por la cara de la defensa, no por la espalda con la primera parte, y eso a David le perjudica. Aún así creo que hizo una segunda parte buena, que cada vez que coge el balón hay sensación de peligro, no solo a nivel individual, sino que también se puede asociar. Y lo dicho, pues una pena porque hizo un buen trabajo en la primera parte y quizás se merecía haber metido algún gol. No será porque no lo has intentado, porque has sacado hombres ofensivos, Alisson, Omar, bueno, todo lo que tenías, ¿no? Pero sin embargo no cambió el signo del partido. No, acabamos jugando con prácticamente todos, con David y Sergio arriba, con Omar, con Alisson, con todos los hombres que tenemos de ataque, pero vuelvo a repetir, el gol condiciona mucho, el Baracaldo se encuentra muy cómodo con marcador a favor, sabe lo que tiene que hacer y es difícil hacerles daño. Quitando el Racing de Santander me parece que quedan un montón de partidos sin perder aquí, la empresa ya sabíamos que era complicada, no lo logramos y lo que digo, ¿no? Levantarnos, mañana volver a entrenar, sabemos que esta categoría es dificilísima y bueno, pues hay veces que incluso haciendo un buen partido no eres capaz ni de llevarte un punto. Así todo, Hernán, cuando nadie cerró el partido, tuviste la última. Sí, está claro, nosotros se lo estaba diciendo a los jugadores, sí había sensación de que el Baracaldo podía hacer el segundo gol y matarnos, pero teníamos que seguir en partido hasta última hora, ¿no? De hecho, después del larguero hubo un córner que bueno, no salió bien ejecutado, pero digamos que las dos últimas opciones, un balón parado y un balón al larguero, fueron nuestras, ¿no? Sabemos que mientras estemos en marcador, para nosotros venir a un campo como este tan difícil y llevar un punto es un botín bueno. Fue una pena porque
porque bueno, ellos también tuvieron sus ocasiones, no las metieron y abrieron la posibilidad de que hasta última hora pudiéramos empatar. Siguiente jornada fuera de casa, ya la psicosis de ganar fuera vendrá por victoria. Yo creo que no, y creo que fuimos, y no es disculpa, porque vamos a tratar de ganar donde podamos, pero fuimos al Requesón, fuimos a Zubieta, fuimos al Sardinero, vinimos a la Sesarre, vamos a, cuando acabe la temporada, contabilizar los equipos que vienen a esos 4 campos y puntúan. Nosotros ya puntuamos en 2, hoy estuvimos cerquita, entonces pues bueno, creo que el trabajo que estamos haciendo fuera de casa no está teniendo en puntos el premio o el trabajo que hace el equipo. Vamos a volver a preparar la semana y vamos con la misma ilusión que venimos aquí, vamos a ir a Vitoria a tratar de ganar, a tratar de sacar los 3 puntos y sobre todo a tratar de hacer un buen partido.